Vamos a Formosa, la provincia que Gildo Infran gobierna desde 1995, con la mirada y el análisis desde Chequeado. La provincia quedó en el debate por la polémica sobre las condiciones de los centros de aislamiento, entre otras de las cuestiones que se hablan por estas últimas semanas del gobierno de Gildo Infran en Formosa. Vamos a tener comunicación directa con chequeado.com, con Manuel Tarricone, para hablar de este tema que tiene en vilo a la opinión pública, ¿no? La situación de Formosa, la situación de los centros de aislamiento, la mortalidad y la gran tensión infantil, social que hay allí, gran ¿no? tensión social, exactamente. Bueno, la situación de empleo público y privado, la pobreza y la indigencia, que es otro de los factores que se habla mucho, Juli, allí en Formosa. Bueno, radiografía de una provincia que también es cierto, ha sido apuntada desde hace algunas semanas por los medios de comunicación, por lo menos los más fuertes de la Argentina, y a partir de allí está toda la atención en aquel lugar. Hemos tenido desde este lugar, desde el federal, la posibilidad de hablar con distintos representantes, ¿no? Y también mostrar la represión que hubo en la última semana, tremenda, por cierto, con muchos heridos. Muy bien, lo tenemos en contacto a Manuel Tarricone, entonces, periodista de Chequeado. Le damos la bienvenida aquí en Telediario Federal. Hola, Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Como decían, vamos a hablar de Formosa, que bueno, fue noticia la última semana por la represión que se registró en la provincia, de la policía provincial, a partir de una manifestación que había en ese momento por una medida que era la llamada vuelta a la fase 1 del aislamiento, a partir de cierto crecimiento de los casos en la provincia, de los contagios de coronavirus. Bien. El gobierno dispuso una vuelta a fase 1, la gente salió en protesta de eso y se produjo una represión policial con detenidos y heridos. También venía siendo, como ustedes decían, centro de atención la provincia por las condiciones en las que se encontraban los centros de aislamiento. Sí. Ya había sido noticia en los últimos meses por eso. Lo que hoy nos vamos a proponer es repasar un poco los indicadores de la provincia, que, como decían ustedes, la gobierna Gildo Infran hace 25 años ya, está en su 7º mandato. Vamos a repasar un poco los datos. Primero, empezamos por pobreza. La pobreza en Formosa alcanzó en el primer semestre de 2020 el 42,4% de las personas. Es un poquito más alto que el promedio nacional, que está alrededor del 40%. Por otro lado, la indigencia es del 8,8%. Si queremos mirar un poquito para atrás, aumentó la pobreza 2 puntos y la indigencia 1 punto respecto de la medición anterior, que era del segundo semestre de 2019. O sea, ambos aumentaron. No fue un aumento tan importante como el promedio nacional, que fue un crecimiento de casi 5 puntos de la pobreza en el primer semestre de 2020, que fue el más afectado por la pandemia. Claro, pero ya tenía un porcentaje bastante alto. Sí, ya tenía, claro. Fue poco el aumento, pero ya tenía un porcentaje muy alto, ¿no? La pobreza claramente era muy alta en la provincia, aumentó un poco más en el primer semestre de 2020, como decíamos. Vamos a hablar ahora un poco de los datos de salud. Formosa acá no tenemos tan buenos datos para mostrar. Es la segunda provincia del país, detrás de Corrientes, con el mayor índice de mortalidad infantil, una tasa de 11,3 muertes por cada 1000 nacimientos. Los datos de salud en general vienen siempre con un poco de atraso, son datos de 2018 los últimos que hay disponibles, pero bueno, ayudan a tener un panorama de la situación provincial. Respecto a la mortalidad materna, la provincia tiene un índice de 14,4 muertes cada 10.000 nacidos vivos. En este caso, Formosa encabeza el ranking, es decir, es la provincia que registra más muertes maternas en relación a los nacimientos. Pasamos a los datos laborales, otro de los que queremos analizar en la salida de hoy, y ahí nos vamos al otro extremo. En el tercer trimestre de 2020, que es el último dato disponible respecto de empleo, Formosa registró un desempleo del 3,7%. Es una de las cifras más bajas que hay en todo el país. Solo tienen mejores indicadores Río Gallegos, o sea, de los 31 aglomerados que mide el INDEC, que no mide por provincia sino por aglomerado, solo lo superan Río Gallegos y el aglomerado que reúne a Viedma y Carmen de Patagones. Esto que decíamos, el bajo desempleo, tiene obviamente muchas causales, pero una de ellas es la alta incidencia que tiene la provincia en el empleo público. Los últimos datos también, nos pasa lo mismo que antes, son un poco viejos, son de 2017, pero nos ayudan a entender el panorama. En Formosa, con esos datos, hay 167 empleados públicos cada 100 trabajadores privados.
167 públicos cada 100 privados. Bueno, un porcentaje a nivel nacional, altísimo también, ¿no? La proporción es de 35 empleados públicos contra 100 privados. O sea, la proporción completamente inversa. 167 cada 100 claro, y 35 en Formosa, cada 100. 35 cada 100 a nivel nacional. Claro. Respecto también, hablando de empleo, podemos hablar de las empresas. En Formosa hay 5,2 empresas cada 1.000 habitantes. El promedio nacional es de 14,5. Eso también puede explicar un poco la parte del empleo privado. Lo último que vamos a repasar es lo que dio origen al conflicto, que es la pandemia, el coronavirus, los contagios. Sin duda alguna, como muchos se imaginarán, porque la provincia dispuso medidas muy estrictas de aislamiento, Formosa es la provincia con menos contagios de todo el país. Tiene hasta el momento, desde que empezó la pandemia hasta hoy, 1.420 contagios. Como para tener una magnitud de lo que implica ese número, la ciudad de Buenos Aires en su momento de pico registró esa cantidad de contagios en un solo día. Bueno, Formosa tuvo esos contagios desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021, en un año. O sea, la cifra realmente es la más baja del país y lo siguen de lejos Catamarca con 8.600 contagios y Misiones con 9.300. Probablemente me quedaba con el número de 167 empleos públicos cada 100, parte de la explicación de esta eternización en el poder, ¿no? Bueno, es una posibilidad. Es muy alta la cantidad de empleados públicos que tiene la provincia en proporción a cómo funciona su economía, ¿no es cierto? Esto pasa en varias provincias del interior del país, pero bueno, es probable que pueda explicarse el éxito. Bueno, no solo hay que mirarlo en eso, sino también en que en la provincia, obviamente de Formosa, como ocurre en otras pocas provincias del país, está permitida la reelección indefinida y no hay ningún tipo de limitación a los mandatos. Y el hecho de que no haya indicadores más actuales, ¿no? Que tengan entre 3 y 4 años también es un signo, ¿no? Sin duda. Sí, eso es un déficit de muchas estadísticas, no solo provinciales, sino que se da nacionales también, porque cuando hablamos de las de salud estamos hablando de estadísticas nacionales, que en general siempre tienen un retraso muy importante y bueno, cuando uno analiza datos de salud es difícil entenderlo porque está analizando datos de 2 o 3 años hacia atrás. Entonces, bueno, ahí uno se pregunta si sigue teniendo utilidad analizarlo. Pero bueno, son los datos más cercanos en el tiempo que se pueden analizar y en ese caso Formosa tiene indicadores muy negativos, al menos en mortalidad infantil y mortalidad materna. Lo decíamos, ¿no? Esa alta tasa de mortalidad infantil realmente muy preocupante. Sí. La segunda más importante del país en el caso de la mortalidad infantil y la más alta en el caso de la mortalidad materna. Y por mucha diferencia respecto del resto de las provincias, sobre todo en el de mortalidad materna. ¿Se habla de las causas de esa mortalidad, Manuel, en los estudios? La falta de políticas públicas, será de salud. Sí, probablemente tenga que ver esto, bueno, depende un poco de las características de cada provincia y su sistema de salud, pero bueno, es multicausal y tiene un montón de indicadores que seguramente no solo tienen que ver con su sistema de salud, sino con un montón de indicadores socioeconómicos de la provincia y que es mucho más amplio la situación de la mortalidad. El primer dato que mencionabas, Gildo, gobierna desde 1995. Es necesaria la alternancia en el poder, ¿no? Necesario, por cierto, para la salud de los pueblos. Y además, Infran es gobernador, como decíamos, desde el 95, pero entre el 87 y el 95 fue vicegobernador de la provincia. Es decir, que integra la fórmula que gobierna la provincia desde el año 87. Estamos hablando de más de 3 décadas de permanencia en el Poder Ejecutivo. Sí, no se puede creer realmente. Es una barbaridad. Manuel, ¿dónde lo siguen a Chequeado? ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Como siempre, los invitamos a la página chequeado.com. Nos pueden seguir en las redes @chequeado, en Twitter, Facebook, Instagram. Los invitamos a leer todas las notas que hay en el sitio. Pueden encontrarse, por ejemplo, con una nota sobre los datos respecto de Formosa para el que esté interesado en ampliar un poco la información que acabamos de dar. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo, Manuel. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Por favor, hasta pronto.